El día que por fin llegó el agua corriente al pueblo, cualquiera diría que mis padres se habían sacado la lotería. Al fin y al cabo, yo fui quien pagó los $400.000 para que fuera posible. En un pueblo como el nuestro, esa cantidad de dinero les granjeó un respeto que jamás habían conocido. Pero cuando nuestros vecinos abrieron los grifos y salió agua limpia a borbotones, de los nuestros solo salía aire. Mi padre fue a preguntar al ayuntamiento. Le dijeron que nuestra casa estaba en una zona alta y que la presión del agua no era suficiente para que llegara hasta nosotros. Pero yo mismo había visto los planos. Para evitar nuestra propiedad, ese oleoducto tomaba un desvío de 3 millas. Así que, delante de todo el pueblo, llamé al jefe de proyecto. ¿El resto del dinero? Ni un centavo. Luego llamé a una empresa de mudanzas. Prefiero darle esos $400.000 a una jauría de perros callejeros que dárselos a un montón de víboras desagradecidas como ustedes. Primero, los fuegos artificiales de la ceremonia de inauguración fueron tan fuertes que hicieron caer las hojas de los viejos nogales que dieron nombre a Hickory Creek. En el destartalado escenario de madera contrachapada, mis padres, Frank y Mary Cole, 2 personas que habían dedicado su vida a trabajar la tierra, se movían inquietos de emoción. El alcalde Rich Duncan les había prendido personalmente enormes y llamativas escarapelas rojas en el pecho. Eran horteras y baratas, pero marcaron el momento de mayor orgullo en la vida de mis padres. Me llamo Ethan Cole. Tengo 32 años. Tras 10 años de duro trabajo en Pittsburgh, me había ido bastante bien. Había ahorrado un buen colchón financiero. Esos $400.000 representaban casi la mitad de todo lo que tenía. Pagué para que instalaran una tubería de agua en nuestro pueblo por una sola razón, para que mis padres pudieran por fin sentirse orgullosos. El alcalde Duncan, con el rostro enrojecido y radiante, gritaba por un micrófono estridente. ¿A quién debemos agradecer por traer a Hickory Creek al siglo XXI? ¿A quién debemos agradecer por esta agua limpia y fresca? Alargó la pausa para crear dramatismo, y luego señaló con el brazo a mis padres, nuestros queridos Frank y Mary Cole, y a su increíble hijo, Ethan. Ethan se fue a la gran ciudad e hizo una fortuna, pero nunca se olvidó de su gente. Extendió ese cheque por $400.000 sin pestañear. La multitud del pueblo estalló en una ola de aplausos y vítores. Observé a mi padre, con la espalda más recta que en años. Vi a mi madre secándose los ojos, intentando ocultar las lágrimas. Sentí un nudo en la garganta. Valió la pena. Por un instante, todo valió la pena. Tras la ceremonia, cuando la multitud se dispersó, nuestra vecina Brenda fue la primera en acercarse. Su marido era el mayor chismoso del pueblo. Se acercó con paso firme al grifo nuevo que habíamos instalado en el jardín. Su rostro reflejaba una sonrisa aduladora. Ethan, eres un genio. Apuesto a que esta agua es más dulce que la de manantial. Seamos los primeros en probarla. Abrió la manija del todo. No salió un chorro de agua limpia. Solo un sonido hueco y chisporroteante. Ef. Sonó como un último y desesperado suspiro del extremo de una tubería vacía. Aire. Solo aire seco. La sonrisa de Brenda se congeló en su rostro. Soltó el pomo con torpeza y forzó una risa. Bueno, quizás solo necesite un minuto para llegar, ¿sabes? Salió corriendo de nuestro jardín como si huyera de una plaga. Al final de su entrada, algunos vecinos rezagados estiraban el cuello, con los ojos brillantes de diversión. El orgullo y el rubor en el rostro de mi padre se desvanecieron, dejando un tono grisáceo y enfermizo. La sonrisa de mi madre seguía pegada a sus labios, una expresión rígida y dolorida que parecía peor que un llanto. Me acerqué al grifo, revisé la válvula principal e inspeccioné la tubería una y otra vez. Todo estaba bien. Me acerqué al jardín de los Henderson, los de al lado. Su manguera lanzaba agua con tanta fuerza que un cubo salía disparado por la entrada. A mi padre le temblaron los labios. Dio media vuelta y empezó a marchar hacia el ayuntamiento. Lo seguí de cerca. En el viento, podía oír los susurros alegres y apagados de los aldeanos. ¿Te lo puedes creer? Paga el agua de todo el pueblo y en su propia casa no hay agua. ¡Qué ingenuo! Tiró todo ese dinero a la basura para que lo tomaran por tonto.
400.000. Puf. Desaparecieron. Cada palabra era una bofetada para mi padre, que solo había querido un poco de respeto. El ayuntamiento apestaba a cerveza barata. Rich Duncan, rodeado de sus amigos, daba rienda suelta a su júbilo bebiendo latas de Bud Light. Vio a mi padre y agitó la mano con desdén, como si espantara una mosca. ¿Qué quieres, Frank? Preguntó mi padre con una sonrisa forzada, casi suplicando. Rich, todos tienen agua menos nosotros. Debe haber algún error en la línea, ¿no? Duncan eructó con un fuerte olor a cerveza, sin siquiera levantar la vista. Tu casa está en una zona elevada. La presión no es suficiente para llegar hasta allí. Es pura física, dijo mi padre con voz desesperada. Pero la casa de los Henderson está apenas 60 centímetros más baja que la nuestra. El agua les sale a chorros, como si fueran mangueras de bomberos. Duncan sonrió, mostrando una hilera de dientes amarillentos. Ni idea. Eso es una cuestión técnica. Yo solo soy el alcalde. Además, dijo con voz cargada de condescendencia. Todo el pueblo tiene agua. 200 familias. ¿Acaso crees que todos los demás deberían sufrir solo porque la casa de tu hijo, ese niño mimado, no tiene agua? Lo veremos mañana. Lárgate de aquí. Nos dio la espalda y volvió a su fiesta, dejando a mi padre allí solo. Papá se quedó paralizado, con el rostro enrojecido por una mezcla de rabia y humillación. Fue peor que una bofetada. Lo vi todo, y la calidez y el orgullo que había sentido apenas una hora antes se convirtieron en una piedra fría y dura en el estómago. 2. Cayó la noche. Hickory Creek bullía de vida. Todas las casas se iluminaron mientras la gente celebraba su nueva comodidad. Mi padre estaba acurrucado en un rincón del patio, fumando sin parar cigarrillos baratos de liar. El humo acre lo envolvía como un sudario. Dentro, mi madre intentaba ahogar los sollozos, y cada gemido ahogado me dolía en el alma. El único día en que se suponía que debían sentirse honrados, los habían humillado públicamente. Me acerqué y le puse una mano en el hombro a mi padre. Papá, para. Lo resolveré. Levantó la vista, con los ojos inyectados en sangre y una expresión de desesperanza. ¿Qué hay que resolver? Nos están tomando el pelo, Ethan. Sencillo y directo. No dije nada más. Volví a entrar. Tras tranquilizar a mi madre, me encerré en mi antigua habitación y saqué el portátil. Abrí los planos digitales de construcción que me había enviado por correo electrónico el jefe de obra. Era un archivo CAD detallado. En el esquema, la línea azul que representaba la tubería principal pasaba justo al lado de nuestra propiedad. Incluso había una conexión de válvula preplanificada marcada justo al final de nuestra entrada. ¿Terreno elevado? ¿Baja presión? Menuda tontería. Me puse unas botas de trabajo, agarré una pala del cobertizo y salí a la fría noche con una linterna. Ignoré la carretera principal y me dirigí directamente a la zona elevada de la que hablaban. Siguiendo un viejo camino de tierra a las afueras del pueblo, escudriñé el terreno paso a paso. Los indicios de tierra recién removida eran inconfundibles bajo el haz de la linterna. La zanja no seguía el camino recto y lógico que venía de las plantas. En cambio, a unos cientos de metros de mi casa, se desviaba hacia un terreno agrícola abandonado, describiendo una curva ridículamente amplia y de aspecto antinatural. Se me cayó el alma a los pies. Elegí un punto en la curva y empecé a cavar. La tierra estaba suelta. Bastaron unos minutos para que la pala chocara con algo duro. Quité la tierra con las manos. Un tubo de PVC azul brillante, completamente nuevo, yacía enterrado. Fue una burla silenciosa y venenosa. Me levanté, saqué el teléfono y abrí una aplicación de mapas con medidor de distancia. Recorrí a pie todo aquel absurdo desvío, desde donde se separaba del camino principal hasta donde volvía a unirse a él. Apareció en mi pantalla un número que me heló la sangre. 3. 1 milla. Para evitar nuestra pequeña parcela de 100 yardas. Prefieren gastar decenas de miles más en materiales y mano de obra para desviar el oleoducto 3 millas más a través del bosque. Esto no fue incompetencia. Esto era pura malicia. Me quedé allí,
soportando el viento helado, mirando las luces lejanas y centelleantes del pueblo. Aquellas luces ya no parecían faros acogedores. Parecían los ojos fríos y calculadores de un depredador. Y me reí. No de ira, sino de una certeza fría y muerta que se instaló en mi alma. Saqué el móvil y le hice una foto a la fea curva expuesta de la tubería. Luego volví a clavar la pala en la tierra. Vale. ¿Queréis jugar? Juguemos. 3. A la mañana siguiente, mis padres estaban agotados, todavía intentando encontrar la manera de salvar las apariencias. Mi padre estaba pensando en llevar una botella de buen whisky a casa de Rich Duncan para intentar arreglar las cosas. Lo detuve en la puerta. Papá, basta de súplicas. Yo me encargo. El jardín de Duncan estaba aún más abarrotado que la ceremonia de ayer. Un grupo de vecinos se había reunido, comentando a gritos el que se había convertido en el chisme más jugoso del pueblo. Ya te dije que Ethan Cole no era tan rico como aparentaba. Puro humo. $400.000 por nada. Me muero de vergüenza. Duncan estaba apoyado en el marco de la puerta, fumando y regodeándose en la gloria de haber destrozado la dignidad de mi familia. Me abrí paso entre la multitud y me acerqué a él. La conversación cesó de inmediato. Levanté el teléfono y le restregué en la cara la foto del oleoducto desviado. El brillo de la pantalla hizo que sus facciones grasientas parpadearan. Alcalde Duncan. Mi voz era suave, pero cada palabra era como un carámbano. ¿Podría explicarme esta ruta panorámica de 3 millas? La expresión de suficiencia en su rostro se desvaneció, reemplazada por pánico, y luego por furia. ¡Maldito mocoso! Andabas por ahí cavando en terrenos municipales en plena noche. ¿Qué te pasa? Ya estaba inventando su historia. Fue un ajuste técnico de los ingenieros para equilibrar la presión en toda la ciudad. No eres un experto, así que cállate. Solo estás resentido por el dinero y buscas una excusa para no hacer el último pago. Su arrebato enfureció a algunos de sus compinches. Sí, los ingenieros saben lo que hacen. Que hayas derrochado dinero no te da derecho a mandar en esta ciudad. Está intentando escurrir el bulto y no pagar la otra mitad. Mis padres, al oír el alboroto, corrieron hacia allí. La escena los aterrorizó. Mi padre me agarró del brazo, su voz un susurro desesperado. Ethan, por favor, suéltalo. No lo empeores. Ya hemos gastado $200.000. Asumamos la pérdida. Si sigues así, nunca podremos volver a vivir aquí. Mi mamá lloraba a su lado. Tiene razón, hijo. Así que no tenemos agua corriente. Podemos cavar un nuevo pozo. Solo no luches contra ellos. Son demasiados. Miré los ojos suplicantes de mi padre y las lágrimas de mi madre. Luego miré los rostros burlones y regodeantes de la gente del pueblo. Cualquier pizca de cariño que sentía por este lugar se desvaneció. Me zafé del agarre de mi padre. Con tanta fuerza que retrocedió tambaleándose. Vive aquí. Escaneé a la multitud con la voz gélida. Nos estaban tomando el pelo. Nos trataban como el hazmerreír del pueblo. ¿Así es como quieres vivir? Esto ya no se trata de orgullo. Se trata de lo que se merecen. Ignorándolos a todos, saqué mi teléfono y llamé al jefe de proyecto, Mark. Pulsé el botón del altavoz. Mark contestó alegremente. Señor Cole. Hola, llamo para informarles sobre el pago final. El proyecto está terminado. Ejecución impecable. Miré fijamente a Rick Duncan. Mark, sobre el proyecto de Hickory Creek. El pago final de $200.000 está suspendido indefinidamente. Mark se quedó atónito. ¿Qué? Señor Cole. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Mis ojos estaban fijos en los de Duncan. ¿La razón? Es simple. Incumplimiento de contrato y fraude. La palabra fraude silenció a todo el patio. Por teléfono, Mark empezó a balbucear, preguntando qué sucedía. El rostro de Rich Duncan se tornó de un púrpura intenso y moteado. Le temblaban los labios, pero no le salían las palabras.
No tenía intención de explicar los detalles por teléfono. Simplemente repetí que el pago estaba congelado hasta nuevo aviso y colgué. Ignorando a la multitud atónita y al alcalde pálido como la muerte, hice 2 llamadas más. La primera fue a la empresa de mudanzas más grande del condado vecino. Hola, necesito reservar sus 3 camiones más grandes. Sí, para hoy. Hickory Creek. Te envío la dirección por mensaje. Se aplica un cargo por envío urgente. No hay problema. La segunda llamada fue al capataz de la cuadrilla de construcción que yo mismo había contratado para instalar las tuberías que había comprado. Dave, soy Ethan Cole. Reúne a tus hombres, la excavadora y todo el equipo y dirígete a Hickory Creek ahora mismo. Tengo otro trabajo para ti. Estamos excavando tuberías. Quiero que saquen de la tierra hasta el último metro de tubería que compré. En cuanto a tu paga, te duplicaré el salario diario. Dave estaba claramente sorprendido, pero la promesa de doble paga fue todo lo que necesitaba oír. Ya vamos en marcha, dijo. Esas 2 llamadas cayeron como bombas. Rich Duncan por fin salió de su estupor. Se abalanzó sobre mí. Su rostro se contorsionó de furia. Cole, no te atreverías. ¿Estás loco? Esas tuberías son propiedad municipal. Si las tocas, te haré meter en la cárcel. Me limité a mirarlo con una sonrisa amarga. Saqué lentamente de mi bolso el acuerdo de donación. Mi abogado lo había redactado antes de que todo esto comenzara. Desplegué el documento y con voz alta y clara, leí la cláusula clave para que todos la oyeran. Yo, Ethan Cole, dono voluntariamente la suma de $400,000 para la compra e instalación de un sistema de tuberías de agua potable que dará servicio a todos los residentes de Hickory Creek, incluyendo la propiedad residencial de Frank y Mary Cole. Hice una pausa, recorriendo con la mirada sus rostros atónitos. ¿Lo ven? Incluye la propiedad residencial de Frank y Mary Cole. Mi propiedad fue excluida intencionalmente. Esto hace que este acuerdo sea nulo de pleno derecho por incumplimiento fundamental del contrato. He congelado el pago final, lo que significa que el proyecto nunca se terminó ni se aprobó oficialmente. No se ha transferido al municipio. Por lo tanto, legalmente, cada centímetro de ese plástico enterrado bajo sus pies sigue siendo de mi propiedad. Me pertenece a mí, no a Rich Duncan, ni a Hickory Creek, y puedo hacer lo que me dé la gana con mi propiedad. Mis padres se quedaron sin palabras. Jamás imaginaron que no solo me defendería, sino que además iría a por todas de esta manera. Mi padre se quedó boquiabierto, con el rostro desencajado por la vergüenza y el terror. Viendo cómo se desmoronaba su argumento legal, Duncan recurrió a su única táctica restante, la incitación a la multitud. Alzó los brazos, con la voz quebrada por una indignación fingida. Miren todos a esta serpiente, a este traidor. Va a destruir nuestro suministro de agua. Está intentando acabar con este pueblo. No podemos permitirlo. Deténganlo. Las mismas personas que momentos antes se reían de mi familia ahora se volvieron contra mí, con rostros ensombrecidos por la ira al ver que sus propios intereses estaban en juego. No puedes hacer esto. Ahora es nuestra agua. ¡Hijo de puta! No puedes simplemente devolver una donación. Si lo intentas, tendrás que pasar primero por nosotros. Un grupo se abalanzó sobre mí, rodeándome. Algunos de los jóvenes empezaron a empujarme, buscando pelea. Retrocedí tambaleándome, pero no sentí miedo. Simplemente les devolví la mirada, observando sus rostros retorcidos y egoístas. Cuando todos ustedes se quedaron mirando como Rich Duncan estafaba a mi familia, ¿dónde estaba toda esta indignación? Cuando se reían de mis padres, llamándolos tontos, ¿dónde estaba su conciencia? Ahora les toca perder algo, y de repente les importa. Empujé a uno de ellos, mi voz baja pero resonando por encima del bullicio. Hoy no solo voy a echar a mis padres de casa. Voy a arrancar de raíz todo lo que compré en este maldito lugar. Te lo prometo. Menos de una hora después, el rugido de una excavadora de gran tonelaje resonó en la carretera principal, seguido por la imagen de 3 enormes camiones de mudanza que entraban pesadamente en el pueblo. La llegada de la maquinaria se sintió como una invasión.
Una demostración de poder brutal a la que este pequeño pueblo no estaba acostumbrado. Los aldeanos quedaron atónitos y en silencio. Rich Duncan estaba pálido, pero ya no podía retroceder. Sabía que si esas tuberías salían de la tierra, su carrera como alcalde se acabaría. Él y algunos de sus secuaces se plantaron justo en el camino de la excavadora, formando una barricada humana. ¿Quieren excavar? Primero tendrán que pasar por encima de mí, gritó. Lo ignoré. Asentí a los transportistas. Caballeros, pueden empezar con los muebles pesados. Se pusieron manos a la obra, sorteando con destreza la tensa atmósfera. Luego indiqué al operador de la excavadora un punto en la carretera a pocos metros de donde estaba Duncan. Uno de los lugares que había marcado la noche anterior. Al ver que hablaba en serio, Duncan jugó su última carta. Buscó a tientas su teléfono y con voz temblorosa, marcó el 911. Sí, ¿policía? Tienen que venir a Hickory Creek ahora mismo. Tenemos a un hombre que está intentando destruir propiedad pública. Se llama Ethan Cole. Tiene una excavadora y va a destrozar toda la red de agua potable del pueblo. Tienes que venir a arrestarlo. Gritó por teléfono, haciéndose el funcionario ejemplar. La multitud, envalentonada, volvió a gritarme. Minutos después llegó un coche patrulla con las luces encendidas. Dos agentes bajaron con semblante serio mientras observaban la situación. Duncan corrió hacia ellos como si fueran sus salvadores, lanzándoles una historia descabellada y exagerada que me dejó como un loco. Agentes, gracias a Dios que están aquí. Ese es él. Cree que por haber donado dinero, ya es nuestro dueño. Ahora está intentando destruir nuestra infraestructura. Es un crimen. Caminé tranquilamente hacia ellos. Antes de que pudieran preguntar nada, les presenté 3 cosas. Primero, el acuerdo de donación firmado entre el ayuntamiento y yo. Segundo, un extracto bancario que mostraba la transferencia del primer pago de $200.000 al contratista. En tercer lugar, les mostré las fotos en mi teléfono del desvío del oleoducto de 3 millas, con el cálculo de la distancia en el mapa. Señalé la cláusula clave del acuerdo. Oficiales, comencé, como pueden ver, este contrato estipula explícitamente que el servicio debe incluir la residencia de mis padres. El municipio ha incumplido esta condición principal, lo que invalida el acuerdo. En segundo lugar, el pago final ha sido suspendido. El proyecto no ha superado la inspección y su propiedad no ha sido transferida al municipio. Según la ley de propiedad, estas tuberías, que aún no son de servicio público, pertenecen legalmente a quien las pagó. O sea, a mí. Y tercero, no estoy destruyendo nada. Estoy recuperando mi propiedad privada. El hecho de que se queden sin agua es consecuencia directa de su incumplimiento de contrato, no de mis acciones. Mi argumento fue lógico y respaldado por pruebas. Los agentes escucharon y luego se dirigieron a Duncan con algunas preguntas incisivas. ¿Es cierto lo que dice? ¿El oleoducto pasa de largo la casa de su familia? ¿Es cierto también que el proyecto no ha sido aprobado formalmente? Duncan tartamudeó, con el sudor perlado en la frente. No podía articular una frase coherente. Finalmente, el oficial superior se dirigió a él. Señor, esto parece ser una disputa civil, que está fuera de nuestra jurisdicción. Le sugerimos que la resuelva mediante mediación o ante los tribunales. Hasta que no cause daño físico o destruya propiedad que sea demostrablemente suya, no tenemos motivos para impedirle que mueva sus bienes. Por último, señor, intente mantener la calma. Subieron a su patrulla y se marcharon. Duncan y los aldeanos quedaron atónitos. La ley que creían que los protegería resultó inútil frente a un contrato bien redactado. Observé el rostro de Duncan, que palideció por completo. Cualquier lástima que pudiera haber sentido por él se había esfumado. Asentí al operador de la excavadora. Dick, el enorme brazo de acero de la máquina se elevó en el aire y luego descendió. Por encima de los gritos desesperados de Rich Duncan, la cuchara de la excavadora se hundió en la tierra. La tierra y la grava volaron por los aires. Con un crujido desgarrador, el primer tramo de tubería de PVC azul fue arrancado del suelo y arrojado a la carretera con un golpe, sordo y hueco. Fue el sonido de todas sus ilusiones desmoronándose. 6.
El trabajo continuó todo el día. Sección tras sección de tubería azul fue desenterrada y arrojada a un camión plataforma. Las expresiones de los aldeanos pasaron de la rabia al entumecimiento, y finalmente a un amargo y creciente arrepentimiento. Observaron cómo el símbolo del progreso de su ciudad se reducía a un montón de chatarra. Mis padres ya no intentaron detenerme. En silencio, ayudaron a los transportistas a sacar los muebles viejos que habían pertenecido a nuestra familia durante décadas. La lucha había desaparecido de sus rostros, reemplazada por un cansancio profundo. Aquel lugar al que habían llamado hogar toda su vida no les había traído más que humillación. En un momento de calma, un joven me apartó discretamente detrás de uno de los camiones. Era Leo Miller, el hijo del secretario municipal. Era un chico con estudios universitarios, tranquilo y modesto. Ethan, dijo, entregándome una memoria USB. Tenía la palma de la mano sudorosa. Mi padre me dijo que te diera esto. Duncan lleva años acosando a mi padre. Esta es una copia del libro de contabilidad original del pueblo. Mi padre la respaldó. Duncan es un canalla vengativo. Después de lo que hiciste hoy, encontrará la forma de atacarte. Debes estar preparado. Esto podría ayudarte. Cerré la mano alrededor del pequeño disco duro, sintiendo su peso. Asentí. Gracias, Leo. Dile a tu papá que le doy las gracias. Desapareció entre la multitud. Fui a mi coche, cerré las puertas con llave y conecté la memoria USB a mi portátil. Contenía una única hoja de cálculo encriptada. Leo me había dado la contraseña en un papel. En cuanto se abrió el archivo, se me heló la sangre. En la pantalla aparecían dos propuestas de presupuesto. Una era la que ya había visto, el proyecto de agua de Hickory Creek, financiado con donaciones, con un coste total de $400,000. La otra se titulaba Iniciativa de Agua Potable Segura Rural de Hickory Creek, subvención estatal para la lucha contra la pobreza, con un presupuesto total de $800,000. Mis $400,000 se habían utilizado como moneda de cambio. Rick Duncan había tomado mi donación, la había presentado como fondos comunitarios de contrapartida y había solicitado una subvención estatal del tipo, un colono, un estado, duplicando así el dinero. Pero lo que me indignó fue el presupuesto público fraudulento. El desvío de 3 millas, el que deliberadamente rodeaba mi casa, figuraba como un gasto de ingeniería de terreno complejo. El costo era de exactamente $200,000. Todo encajó. ¿Por qué Duncan se tomaría la molestia de hacer semejante barbaridad y gastar tanto dinero para evitar mi casa? No solo quería humillarme, sino también crear una excusa creíble para malversar los $200,000 adicionales. Usó mi dinero para avergonzar a mi familia. Y luego utilizó ese acto de malicia para defraudar al Estado. Una combinación perfecta de avaricia y corrupción. Apreté el volante con fuerza, sintiendo las venas del dorso de mis manos palpitar. Esto ya no era una disputa personal. Esto era un crimen. Un delito grave. Respiré hondo para calmarme. La rabia que sentía se transformó en una calma gélida y calculada. Reuní todas las demás pruebas en una hoja de cálculo. La encripté y la envié por correo electrónico a una dirección que jamás pensé que tendría que usar. Cuando terminé, miré por la ventana a Rich Duncan, que seguía intentando animar a los aldeanos derrotados. Lo único que sentí por él fue una fría lástima. Se te acabó el tiempo. Los de la mudanza terminaron tarde esa noche. Íbamos a pasar nuestra última noche en la casa vacía y desolada que ya no se sentía como nuestro hogar. Justo cuando iba a cerrar la puerta principal, una piedra rompió la ventana de la sala. Cristales esparcidos por el suelo. Afuera, oí las burlas de los matones del barrio, borrachos empedernidos que siempre estaban con Duncan. La familia Cole. Lárguense de Hickory Creek. Malditos desagradecidos. Mi madre gritó y se escondió detrás de mi padre. Una rabia primigenia me invadió. Agarré un trozo de una silla rota y me dirigí a la puerta. Una mano áspera y callosa me agarró del brazo. Era mi padre. Esperaba que me dijera que lo dejara pasar, que simplemente lo aceptara. Pero cuando me giré para apartarlo, vi sus ojos.
Tenían los ojos inyectados en sangre y ardían con un fuego que jamás había visto. Toda mi vida, dijo con voz ronca y entrecortada, toda mi vida en este pueblo, he mantenido la cabeza gacha. Yo nunca he causado problemas. ¿Y para qué? Su voz se elevó en un rugido que parecía desgarrarle el alma. Para que se paren en mi jardín y llamen a mi hijo un desagradecido. Se giró bruscamente y agarró la pesada pala de acero que había estado apoyada junto a la puerta durante 30 años. La pala con la que había alimentado a su familia, con la que había construido nuestras vidas. Parecía un viejo león, al que finalmente habían llevado al límite. Abrió la puerta de golpe y salió corriendo al patio. ¿Quién de ustedes, cobardes, se atreve a enfrentarme? Su furia era tan absoluta, tan aterradora, que los matones de afuera se quedaron paralizados. Soltaron las latas de pintura en aerosol que llevaban y se escabulleron en la oscuridad. En nuestra puerta principal, garabateadas con una horrible pintura roja, había 2 palabras. Salga. La pintura roja parecía sangre bajo la tenue luz del porche. Mi padre se quedó mirando las palabras, temblando de pies a cabeza. Ya no gritó. Simplemente se dio la vuelta, entró de nuevo y tiró la pala al suelo. Me miró con voz clara y firme. Ethan, nos vamos. Prefiero morir en la cuneta que pasar otra noche aquí. Busqué con la mirada la expresión decidida de mi padre y luego la de mi madre, que lloraba en silencio, aliviada. Asentí. De acuerdo, vámonos. Por primera vez en días, estábamos unidos. 8. Al amanecer, estábamos en mi coche, siguiendo al último camión cargado con las tuberías recuperadas. Estábamos listos para dejar Hickory Creek atrás para siempre. Pero la única carretera asfaltada que salía del pueblo estaba bloqueada. Una multitud nos impedía el paso. Hombres, mujeres, niños, todo el pueblo. Al frente, con aspecto desaliñado pero desafiante, estaba Rick Duncan. Sostenía un megáfono que cobró vida con su voz frenética. Ethan Cole, destruiste el suministro de agua de nuestro pueblo. ¿Y ahora crees que puedes irte así como así? Ni hablar. Has robado propiedad municipal. No te vas a ir a ninguna parte. Algunos hombres mayores se tumbaron en medio de la carretera. Una muestra dramática y patética de resistencia pasiva. Las mujeres se sentaron en el asfalto, abrazando a sus hijos y lamentándose de que yo les hubiera arruinado el futuro. Fue un chantaje emocional repugnante y orquestado. Sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Él sabía que iba a denunciarlo. Y estaba usando a todo el pueblo como escudos humanos para retenerme aquí hasta que encontrara una salida. Este era su último recurso, desesperado. Mi madre se aferraba con fuerza al asidero, aterrada. Mi padre se quedó mirando fijamente al frente. Tenía la mandíbula apretada y el rostro reflejaba una furia gélida. Bajé lentamente la ventanilla. Alcalde Duncan, dije con voz tranquila, lo que está haciendo ahora mismo se llama privación ilegal de la libertad. Es un delito grave. Déjanos pasar y resolveremos nuestras diferencias en los tribunales. Si no, esto se convertirá en algo completamente distinto. Duncan soltó una carcajada desquiciada. ¿Un delito grave? En Hickory Creek, yo decido que es un crimen. Les digo, nadie se va de este pueblo hoy. A menos que estén dispuestos a atropellarnos a todos. Cruzó los brazos con una expresión de suficiencia. Creía tenerme acorralada. Lo miré y asentí lentamente. Saqué el móvil, y delante de todos, marqué un número y puse el altavoz. Duncan sonrió con sorna. Pensaba que iba a llamar otra vez a la policía local, que, como bien sabía, era impotente ante la turba. Se equivocaba. Una voz profesional y seria respondió al primer timbre, fuerte y clara a través de los altavoces del coche. Buenos días, Oficina del Fiscal General del Estado, Sección de Integridad Pública. Esas palabras impactaron a la multitud como un rayo. Todo sonido, el llanto, los gritos, cesaron al instante. La arrogancia de Rich Duncan se hizo añicos. Se le fue el color de las mejillas, dejándolo pálido y con un aspecto cadavérico. Mantuve la voz firme y clara. Hola, me llamo Ethan Cole.
Mi número de seguro social es llamo para denunciar formalmente al señor Rich Duncan, alcalde de Hickory Creek, por corrupción pública. Alego que, durante la iniciativa rural de agua potable segura, conspiró con contratistas para malversar fondos estatales destinados a la lucha contra la pobreza por un total de $200,000, falsificando los gastos del proyecto. Con cada palabra que pronunciaba, Duncan parecía encogerse. Un murmullo de pánico recorrió la multitud cuando empezaron a comprender. El presupuesto total del proyecto era de $800,000. Continué. $400,000 eran mi donación personal y los otros 400,000 eran una subvención equivalente del Estado. El señor Duncan me ocultó la existencia de la subvención y orquestó deliberadamente un costoso desvío de 3 millas del oleoducto con el único propósito de justificar el gasto fraudulento. Todas las pruebas, incluyendo su libro de contabilidad personal, las 2 propuestas presupuestarias contrapuestas y la prueba fotográfica, se enviaron a la dirección de correo electrónico oficial de su oficina hace 30 minutos. La voz al teléfono era ahora firme e imperativa. Señor Cole, gracias. Estamos tratando esta información con la máxima seriedad. Por favor, manténgase en la línea. Un equipo de investigación se dirige de inmediato a Hickory Creek. Por favor, confirme su ubicación y vele por su seguridad. Colgué el teléfono. Un silencio sepulcral se apoderó de la calle. Miré a Rich Duncan, que ahora estaba desplomado, apenas capaz de mantenerse en pie. Le pregunté con voz monótona y sin emoción, ¿de verdad creías que ayer solo estaba desenterrando tuberías? No, estaba cavando tu tumba. La multitud estalló en júbilo. El hechizo se rompió. Finalmente lo comprendieron. No fui yo quien destruyó su oportunidad de una vida mejor. Fue su propio alcalde. Su avaricia lo arruinó todo. Duncan, maldito seas. Nos mentiste. Devuélvenos el dinero. Él es el culpable de que los Coles no tuvieran agua. Los ancianos que yacían en la acera se levantaron rápidamente. Las mujeres dejaron de fingir que lloraban. Todos se volvieron para mirar a Duncan con expresiones de pura rabia y traición. Como si se abrieran las aguas del Mar Rojo, la multitud se apartó, abriendo paso. Ya nadie se interponía en mi camino. 10 le arranqué el motor. Su leve ronroneo era el único sonido. Mientras conducía lentamente a través del silencioso pasillo de mis antiguos vecinos, vi en sus rostros miradas de arrepentimiento y desesperación. Algunos parecían querer disculparse, suplicarme que lo borrara todo. Pero se encontraron con mi mirada fría y desviaron la vista. Rich Duncan se había desplomado sobre el pavimento, un hombre destrozado. Sus aliados más cercanos en el ayuntamiento mantenían las distancias, como si fuera contagioso. Mi coche dejó atrás las últimas casas y giró hacia la carretera comarcal. Mi padre exhaló larga y lentamente. Toda una vida de frustración e indignación silenciosa se liberó en un solo suspiro. Mi madre echó una última mirada al pueblo donde nació. Entonces giró la cabeza, miró hacia adelante y no volvió a mirar atrás. Unos kilómetros más adelante, una caravana de sedanes negros con placas oficiales, con las sirenas a todo volumen, nos adelantó a toda velocidad en dirección contraria, directo a Hickory Creek. Los investigadores habían llegado. Observé por el retrovisor hasta que el pueblo se convirtió en un punto, y luego desapareció. La radio del coche sonaba con una canción cualquiera. La letra flotaba en el silencio del vehículo. Despídete del ayer para encontrar un mañana mejor. Mi padre habló por primera vez en una hora, con voz suave pero firme. Ethan, de ahora en adelante, nuestro hogar está en la ciudad. Le eché un vistazo al espejo y lo vi sonreír. No era una sonrisa triste. Era la sonrisa de un hombre que por fin había sido liberado. 11. Nos instalamos en una casa de alquiler en Pittsburgh. Una semana después, Leo Miller llamó. Ethan, dijo con voz alegre y contenta. Lo atraparon. Los atraparon a todos. La Fiscalía General del Estado actuó con rapidez. Mi testimonio fue la clave que destapó una década de corrupción. Además del fraude en el proyecto hídrico, encontraron pruebas de que Duncan había malversado fondos de compensación por tierras, se había apropiado indebidamente de subvenciones para vivienda y había falsificado informes forestales.
El total ascendía a más de $1.000.000. Duncan y toda su pandilla del ayuntamiento fueron arrestados. Los vándalos que habían destrozado nuestra casa recibieron 30 días de cárcel por allanamiento de morada y daños a la propiedad. El proyecto hídrico, irremediablemente enredado en fraudes y litigios, fue declarado pérdida total por el Estado y clausurado indefinidamente. Leo dijo que el pueblo estaba devastado. La gente estaba amargada y llena de arrepentimiento. No tenían agua corriente, y ahora Hickory cree que era tristemente célebre en todo el condado por su corrupción. Brenda, la vecina que tanto ansiaba probar nuestra agua dulce, ahora tenía que caminar casi 1 kilómetro más hasta un viejo pozo público, ya que los más cercanos se habían secado. Dijo que se pasó todo el día maldiciendo a Rich Duncan. Algunos aldeanos le habían pedido a Leo que les transmitiera un mensaje, una disculpa formal y una pregunta. ¿Estaría dispuesto a dejar atrás el pasado y ayudarlos a reactivar el proyecto de agua? Me reí. Leo, le dije, díselo de mi parte. Solo tienes una oportunidad para demostrar quién eres. Buena suerte y adiós. Colgué y miré por la ventana la bulliciosa ciudad. No me sentí triunfante. No sentí absolutamente nada. Lo que les hubiera pasado ya no era mi problema. Pasó un año. Compramos un pequeño apartamento en un barrio agradable y tranquilo. Mis padres se adaptaron a la vida en la ciudad mejor de lo que jamás hubiera imaginado. Mi padre descubrió su pasión por la jardinería en el balcón. Le construí unas estanterías a medida, y con la misma dedicación que antes tenía con el maíz y las judías, cultivó las flores más bonitas del barrio. Se convirtió en una pequeña celebridad en el edificio. La gente acudía a él en busca de consejos. Mi madre se apuntó a una clase de baile para mayores en el centro comunitario. Hizo un nuevo grupo de amigos y pasaba los días riendo y explorando la ciudad, más feliz que nunca. En nuestro nuevo edificio se inició una campaña de recaudación de fondos para renovar el jardín comunitario. Tomé el dinero que había recuperado del proyecto de Hickory Creek, después de pagar a los de la mudanza y al equipo de excavación, e hice la mayor donación en nombre de mis padres. Esta vez no hubo ceremonia, ni adornos horteras, ni escenario. Pero cada día, cuando mis padres paseaban por el precioso jardín nuevo, los vecinos sonreían y se paraban a charlar. Frank, Mary, muchísimas gracias. El jardín está increíble. Ustedes dos son una maravillosa adición a nuestra comunidad. Mi papá simplemente sonreía y saludaba, y luego me decía, ¿ves, Ethan, esto es verdadero respeto? No se compra. Se gana gracias a la buena gente. Justo antes de Año Nuevo, recibí un mensaje de Leo. Dijo que Hickory Creek tenía un nuevo alcalde, un chico joven que se esforzaba al máximo por arreglar las cosas. Me preguntó si me interesaría invertir de nuevo en el pueblo para ayudar a terminar de una vez por todas el proyecto del agua. Leí el mensaje, y sin dudarlo un instante, le respondí con 2 palabras. No, gracias. Luego borré su número, no por odio, sino por completa indiferencia. Hickory Creek y todos sus habitantes pertenecían ahora a una vida pasada. En Nochevieja, los 3 estábamos en la cocina preparando la famosa lasaña de mi madre mientras la televisión mostraba las multitudes en Times Square. Me quedé un momento en el balcón, observando a mis padres a través de la ventana mientras reían de algo. Sus sonrisas eran genuinas, radiantes y 100 veces más reales que las que lucían en aquel escenario de Hickory Creek. En ese momento supe que había hecho lo correcto. Hay lugares a los que no se puede volver, ni hace falta. Tus raíces no están en la tierra de la que vienes. Están con las personas que amas y la paz que encuentras para ti mismo.